eh, dividir la presentación en dos partes. En la primera parte quisiera hablar un poquito de lo que es la filatelia y los tipos de coleccionismo que hay, porque no es nada más juntar estampillas y ponerlas en una bolsa, en un sobre, en una carpeta, en una caja de zapatos, sino hay diferentes tipos de coleccionismo. Ya cuando uno se mete a estudiar un poquito más y darle sentido a la colección, es cuando empiezas a estudiar realmente el tema y es cuando se pone muy interesante. Después de esta plática de lo que es el coleccionismo, entramos ya a lo que es Juárez en la filatelia mexicana, es decir, las estampillas de Benito Juárez que se han emitido desde la primera emisión en que salió Juárez hasta la última que salió este año. Quizás me falten algunas por ahí, pero en general casi vienen todas las que se han emitido de Benito Juárez. ¿Okay? Bueno, hablando de los tipos de coleccionismo, ¿vale? Una definición que tiene Wikipedia dice: la filatelia es la afición a coleccionar y clasificar sellos, sobres y otros documentos postales, así como estudiar la historia postal. Es una definición muy general, no te dice mucho. Y aquí había una discusión entre, bueno, ¿son sellos, son timbres, son estampillas? ¿Cómo se llaman? ¿Cuál es la palabra correcta para definir esto? Lo que hemos concluido es que son estampillas postales y sería el nombre correcto, ¿no? Entonces, si Omar, puedes tener... ¿Alguien tiene abierto un micrófono? Ok. Entonces, bueno, pues puedes tener ahí una acumulación de estampillas y de material postal, pero si le quieres dar sentido a la colección, entonces vamos a ver algunas ramas de esto, ¿no? Algunas opciones que hay. El primero es la prefilatelia. La prefilatelia es la correspondencia que existía antes de la emisión de la primera estampilla. O sea, había gente que mandaba correspondencia, quizás usaban el mismo papel como sobre y todavía no aparecía la estampilla postal. Cuando uno emitía esas cartas, la persona que recibía la correspondencia es quien pagaba el porte. Entonces había gente que a la hora de llegar el sobre decía, pues yo, sabes que no tengo dinero y pues no lo puedo recibir. Y entonces todo el trabajo que se hizo del servicio postal, pues no se cubría el porte, ¿no? Había gente que tenía clave y a la hora de recibir el sobre decía, no, pues mi pariente está bien, no tengo para recibir el sobre y para atrás. Entonces, bueno, pues salió la primera estampilla en 1840, ahí en Inglaterra, ¿verdad? Sale bueno, ese sobre que tenemos ahí es de 2 reales, es de un poblado que se llama Inde Durango y va a la ciudad de Durango. Y el 2 que está ahí arriba es el porte, ¿verdad? El porte que se tenía que pagar. Y aquí viene el sello de Inde, es un pequeño poblado en Durango y va a la ciudad de Durango. Ese es pues un sobre muy, muy antiguo. No tiene estampilla, es de la época de la prefilatelia. Luego tenemos otro tipo de coleccionismo, que es el coleccionismo tradicional. Es decir, coleccionas un país o 2 países en un periodo de tiempo de 1890 al 2000 o cosas así, ¿no? O los primeros timbres que se emitieron en cada país. Aquí está muy, muy abierto el tema. ¿Vale? Otro tipo de coleccionismo es historia postal. Aquí hay sobres, cartas que circularon. Se analizan rutas postales, medios de transporte, si fue por avión, por barco, qué tipo de barco, cuándo salió, de qué oficinas postales, cuál era la tarifa en aquel entonces. Se hace una investigación de toda la historia de una carta o de un timbre,
y le da sentido pues a su colección. Es una colecciones muy grandes y muy dedicadas, muy especializadas, pero existen y se ven muy, muy bonitas. Como otro tema sería la aerofilatelia. Son sellos exclusivos de correo aéreo, aerogramas que son como tarjetas postales, pero de servicio aéreo, sobres de primer día, rutas postales, los primeros vuelos o los vuelos especiales, algunos correos que son recuperados de accidentes aéreos. Hay gente que colecciona ese tipo de material. Otro sería el astrofilatelia. Este es material relativo a lo que son las exploraciones espaciales. Estudios del progreso científico, los vuelos que se han hecho, las expediciones que se han hecho, las misiones espaciales, quiénes fueron los tripulantes, en qué fecha fueron, de dónde salieron. Es decir, todo lo que es una historia de una misión espacial, pero puesto el material postal. Otro tema sería la maximofilia, y aquí pues Ricardo es el que tiene más experiencia y material en esto, es coleccionar tarjetas máximas, que son básicamente una tarjeta postal con una estampilla igual a lo que es la tarjeta, y un matasellos también correspondiente al mismo tema, ¿verdad? Otros serían enteros postales, que también hay gente que tiene muchísimo de estos. Son sobres o cartas circuladas. Se analiza también rutas postales, marcas postales, los matasellos, ¿verdad? Los medios de transporte, tarifas, básicamente, pero de los enteros postales. Luego hay otro que se llama marcofilia, y aquí lo que se busca son las cancelaciones, los matasellos, como ese que está ahí puesto, ¿verdad? Está muy bien impreso. Esa es una estampilla que salió, un sobre que salió de Zacapu, Michoacán, en 1979. Y por la fecha de ese matasellos, se puede ver en este caso a qué emisión corresponden esas estampillas de la serie México Exporta. Entonces hay gente que colecciona únicamente así matasellos, diferentes figuras, diferentes fechas, diferentes temas, pero encaminado a lo que es la macrofilia. Hay colecciones temáticas que se llaman, entonces se habla de un tema, por ejemplo, en este caso tengo un timbre de la Cruz Roja. Pues hay gente que se especializa en Cruz Roja, desde cómo nació, en dónde nació, quién fue el fundador, cómo se ha desarrollado en los diferentes países, cuándo entró a cierto país, etcétera. Y así hay muchos temas, peces, mariposas. Yo vi una colección impresionante de esmeraldas con unos coleccionistas de Colombia. Hay otro señor que tiene una colección de símbolos químicos, fórmulas químicas, increíble. Hay ese tema de Machu Picchu, es también muy, muy vistoso. Gente de Perú que tiene colecciones hermosas de esos temas. Y así, escoges un tema y lo vas desarrollando, ¿verdad? Perros, gatos, caballos, en fin. Yo tengo una de animales mamíferos en peligro de extinción, que ahí vamos trabajando en ella. Y hay otro tipo de coleccionismo que le llaman categoría libre. Aquí no nada más es material postal, pero se admite también materiales como etiquetas, fotografías, membretes, algunos recuerdos, y le da más vida a la colección, pero ya no es necesariamente puro postal. Cierto porcentaje de la colección debe ser postal y otro porcentaje menor se admiten otro tipo de materiales, ¿no? Entonces, como ven, hay diferentes tipos de coleccionismo. Cuando ya le empiezas a dar forma a una colección, pues te tienes que meter a estudiar, ver tipos de papeles, dentados, emisiones, algunas fallas de impresión, etcétera, ¿verdad? Entonces, te da mucho para estudiar esos temas. Bueno, en términos generales, eso es lo que llamaría yo el coleccionismo de material postal, estampillas, filatelia. Y ahora entramos al tema de Juárez. La primera emisión con motivos de Benito Juárez se emite el 1 de abril de 1879.
con 10 valores faciales, es decir, lo que cuesta la estampilla, ¿verdad? El franqueo de la estampilla. En este caso aquí hay estampillas de 1 centavo, 2 centavos, 5 centavos, 10 centavos. Se emiten con 10 valores faciales en un papel grueso con una perforación 12, quiere decir que en cada 2 centímetros hay 12 dientes de esa estampilla. Y hay unos números que salen en estas estampillas que ahorita vamos a ver qué es lo que significa, ¿no? En esa emisión de Benito Juárez y hay otra de Hidalgo en donde vienen básicamente los números de los distritos que estaba dividido el país en términos postales. Después de esa estampilla de 1879 que duró hasta el 83, sale otra en el 82 que va a sustituir a la anterior. Nada más que esta viene en un papel delgado. También viene con perforación 12. Aquí salen 12 valores faciales, pero por las diferentes colores que tiene la emisión, se consideran, o al menos vienen catalogadas, 21 estampillas de esta emisión del 1882. Aquí está la descripción de lo que es los distritos en los que estaba dividida la República, hablando postalmente, ¿verdad? Por ejemplo, esta estampilla que está aquí a la derecha dice 5379 y es del distrito 53 de 1879. Y si vamos a esta tabla, el distrito 53 corresponde a Acapulco. Entonces esta estampilla se emitió en Acapulco, es decir, se puso a la venta en Acapulco en 1879. Y esa cruz que tiene, que marca la estampilla, es para desmonetizarla, es decir, ya se usó, no tengo matasellos, pero le pongo ahí una cruz con un plumón o una pluma, ¿no? Chihuahua participa también en estas emisiones. Aquí viene con el distrito 39 y Parral con el distrito 34. Básicamente porque Parral pues era una ciudad muy importante en términos de minería y había mucha correspondencia, ¿verdad? Entre la gente de la mina y los ciudadanos. Había mucha correspondencia. En esto de los distritos hay estampillas que vienen con 2 números, es decir, a lo mejor 5379 y puede haber otro que diga, no sé, 779. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor esa estampilla salió en el distrito 7, que viene siendo Tula, pero a lo mejor no había mucha venta en Tula y se movió a Acapulco. Entonces, puede haber estampillas que tengan 2 series de números y puede haber sido eso, ¿verdad? No tengo más estampillas, te mando de las que me sobran y allá llegan y les pongo mi distrito y el año de venta de esa estampilla. Otras emisiones, en 1915 sale esta estampilla que se conoce como símbolos nacionales. Salen 6 estampillas en esa serie. El escudo de armas, una estatua de Cuauhtémoc, el de Ignacio Zaragoza, Morelos, Francisco y Madero y Benito Juárez. 6 estampillas que forman esta serie que también se llama La Carpeta, y básicamente porque en una imprenta que así se llamaba fue donde se imprimió esta estampilla. 1927 sale esta estampilla ruleteada, quiere decir que no tiene perforaciones, no se notan los dientes como en una estampilla perforada. Aquí simplemente se ponía un rodillo y marcaba la estampilla por donde se tenía que ir cortando. Cabe mencionar que al principio, cuando salieron las primeras estampillas de México, pues ni ruleteado ni perforación, ¿verdad? Las estampillas se cortaban con tijera y había pues estampillas que tenían los márgenes muy bien definidos, otras que se quedaba el margen muy corto, pero era básicamente porque pues, la persona que estaba ahí en correos cortaba de esa manera la estampilla. En 1923 salen 2 estampillas del hemiciclo Juárez. Aquí está muy interesante porque la estampilla de 10 centavos, la café del medio, es de proceso ruleteado. Y en ese mismo año sale la de 30 centavos en verde, pero esa viene perforada.
Sin embargo, las dos son de la misma fecha, 1923. Ya en el 34 sale otra estampilla de 30 centavos verde, pero ya con una perforación. Perdón, con el mismo proceso de ruleteado, ya un poco más definido. Otras emisiones, quizás ya aquí ya empezamos a conocernos porque nos tocó ir al correo a mandar algunas cartas con estas estampillas. En 1950 sale la serie de la carretera internacional. Esa serie es de cuando se inauguró la carretera que viene de Tijuana o Ciudad Juárez a la península de Yucatán, ¿no? Toda vendría siendo la carretera 45. En 1950, una serie muy extensa que duró muchos años, en donde sale esta estampilla de Benito Juárez de la serie Arquitectura y Arqueología. Esa serie duró muchísimos años. Ese timbre en particular viene que es del 55 al 61, porque es de ese timbre. Pero la serie en sí duró muchos años saliendo y hay estampillas con mucha variedad de colores, de marcas de agua, dentados, fosforescencias, fluorescencias. Pues es una serie muy, muy rica en variedad. En el 81 tenemos el 175 aniversario del natalicio de Benito Juárez, una estampilla única que salió, no salió en serie. En el 85 salieron 3 estampillas de la Asociación Mexicana de Filatelia, de una exposición que hubo. 3 estampillas y a una le tocó la estampilla de Benito Juárez. A estas, en el coleccionismo, le llamamos timbre sobre timbre. Este es un timbre y trae otro ahí como viñeta, ¿verdad? Timbre sobre timbre. En el 99 sale la del 140 aniversario del registro civil. Benito Juárez pues fue el que promovió mucho la implantación del sistema de registro civil para que la gente pudiera tener pues un nombre, una historia, ¿verdad? Sus familias, sus descendencias. Y él fue quien estuvo trabajando en eso, de hecho lo implementó, ¿verdad? Esta emisión de 1972, correspondiente a 5 estampillas. Les voy a preguntar de esos ustedes 12. A los 3. Súbele todo volumen. La emisión de 1972 consta de 5 estampillas. Esta emisión básicamente son cuadros de pintores famosos, ¿verdad? La de parte superior a la izquierda es de José Clemente Orozco. La en medio es la de Riego Rivera y a la derecha de un pintor español llamado Peregrín Clavé. Y abajo está una de Margarita Maza de Juárez y una de la primera acta de nacimiento que se conoce. Por aquí en el Museo de Juárez tienen una réplica de esa acta de nacimiento y es de Jerónima Francisca Juárez Maza, hija de Benito Juárez, expedida en Veracruz en 1860, cuando Juárez anduvo también por esas tierras, ¿verdad? En el 2004, 45 aniversario de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Esta es una estampilla muy interesante. Viene la fotografía de un niño y a la derecha un cuadro de David Alfaro Siqueiros, en donde viene Hidalgo, viene Juárez y viene Francisco y Madero. En 2017, un cuadro de José Clemente Orozco, pintado en 1948, de la Reforma y la caída del Imperio. Esa estampilla, muy bonita estampilla también es. 2015, tenemos el 215 aniversario del natalicio de Benito Juárez. Esta estampilla, dentro de las de Juárez, ¿verdad? Es la primera que sale con goma adhesiva. Le quitaba uno un papelito de atrás y pegaba la estampilla. Es una forma de adhesión o de goma
que se usa desde hace muchos años en varios países, pero en México salió, algunas personas dicen, porque por lo de la pandemia, ¿verdad? Que no le metiera uno la saliva a la estampilla y pudieras llevar ahí alguna contaminación. El caso es que durante tres años, quizás, salió este tipo de estampillas. Ahorita ya está volviendo otra vez a la estampilla con goma. Pero esa fue la primera de Juárez que salió, y creo la única que salió con ese tipo de adhesivo. Y por último, tenemos esta emisión que nos tocó el privilegio de ir a cancelar hace que unas 3 semanas. Ahí al correo participamos en la cancelación de esta emisión. Es una estampilla muy, muy interesante de una diseñadora mexicana que se llama Elisa Salas. Y la técnica de esta estampilla o del dibujo de Juárez en este caso es por medio de caligrama. Todo lo que es las sombras, las facciones, la frente, el cabello, los ojos, la nariz, todo eso está hecho en caligrafía. Son palabras escritas, no tienen ningún sentido, no tienen ninguna rima, no, son simplemente palabras, pero con el diferente grosor de lápiz o de tinta, ¿verdad? Se da ese acabado. Esta diseñadora, Elisa Salas, tendrá unos 30 años de edad. Tiene unos cuadros hermosos, entre otros tiene uno de, bueno, tiene varios, ha participado en varias exposiciones, tanto en Estados Unidos, en Italia, en Portugal, en México, en varios estados de la República. Y es una joven talentosa que usa este tipo de técnica para sus cuadros. Con esta estampilla, y me fui muy rápido, terminamos la exposición. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Un tema que pues no es historia, ¿verdad? Pero pues igual quisimos compartirlo un poquito con todos ustedes. Gracias. Si hay alguna pregunta, y pues a la orden. A tu derecha. Bueno, yo aquí estoy en desacuerdo con Alfredo Salazar. Qué bueno. Porque pues realmente esto también es historia. El solo hecho de haber relacionado desde ¿cuándo inicia? 1827. 1827, y nos remonta pues prácticamente la exposición que se presentó con la cancelación del 1879. 1879. Y nos remonta al 2022, y precisamente acabamos de participar ahí en la cancelación de esta estampilla. Cuando Alfredo nos dice de la técnica, de cómo está hecha esa estampilla, nos quedamos gratamente impresionados. Yo no sé la experiencia que tengan ustedes por ahí, pero en lo personal nos quedamos bien impresionados por esa técnica, que no nos habíamos fijado en la estampilla porque es tan diminuta. Y ya cuando afortunadamente yo compré algunas estampillas, pero ya cuando la revisa uno, las ve a simple vista, se ve con toda claridad que esa técnica está, pero de veras pues digna de mencionarse. Ese es mi comentario. A ver, ¿quién más quiere comentar algo? Adelante. Pásala. Hace algunos años vi un programa sobre el origen de las estampillas, y comentaban lo que tú comentas, de que había gente que hacía truco, ponían señalizaciones en el sobre, que predisponían a la persona que recibía la carta para ya saber la información que supuestamente debía recibir. ¿Tú conoces algunas de esas trucuñuelas que ellos hacían? Bueno, no me ha tocado ver una de esas, porque básicamente el sobre se regresaba, ¿verdad? Sí, no llegaba al destinatario, entonces lo regresaban.
Los correos, las oficinas postales de los países tienen la obligación de enviar al remitente ese sobre, ¿verdad? No, o sea, no encontré al destinatario, tengo la obligación de devolvértelo y ponértelo ahí. Yo físicamente no he visto una estampilla, ni siquiera en fotografía, que nos diga eso, se regresó porque no la hicieron o no tuvieron para pagar el porte o simplemente no estaba el destinatario. No tengo yo ninguna de esas. Hay otros tipos de sobres que se utilizaban, que le llamaban correspondencia mortuoria. Y ahí lo que se hacía es que el perímetro del sobre se pintaba de negro. Y donde se sellaba el sobre también se ponían líneas negras. Entonces, tú al ver ese sobre sabías que era una mala noticia de que había fallecido alguien y así se conocía esa correspondencia. Una pregunta, bueno, yo tendría una pregunta sobre las cancelaciones, o sea, ¿cómo todas las estampillas se cancelan o únicamente las ediciones especiales? Bueno, se supone que se deben de cancelar, ¿verdad? Para que no la puedas despegar y volverla a utilizar. Ese es el motivo de la cancelación. Hay algunas estampillas que por la premura del tiempo, porque se les pasó, etcétera, no están canceladas. Pero sí aparecen en sobres que fueron circulados. Es decir, el sobre sí se fue de una ciudad a otra y tiene otras marcas postales, pero la estampilla en sí no está cancelada. Esa, alguien que la quiera volver a usar, la despega, le pone su resistor o lo que sea, ¿verdad? Y la puede volver a utilizar. Pero la función de la cancelación es esa, precisamente evitar este tipo de actos. Otra pregunta, bueno, yo tendría otra pregunta para ti. O sea, tu colección, ¿cómo la proteges? ¿Cómo la cuidas? ¿Cómo la tienes físicamente? ¿En dónde la tienes? O sea, dado que aquí Chihuahua no es tan sencillo como la Ciudad de México. En la Ciudad de México ahí solito se conservan los papeles, ¿no? Y aquí en Chihuahua es el clima muy extremoso, ¿no? No, de hecho, el clima de Chihuahua es muy favorable para la colección precisamente por lo seco que es aquí, ¿verdad? Tenemos un compañero en Tijuana que llora porque está muy húmedo, le tiene que poner gel y le tiene que poner otro tipo de secantes para mantener las colecciones. Aquí el clima de nosotros sí es muy favorable para eso. Yo lo que tengo es que las estampillas, no todas, pero sí la gran mayoría, sobre todo las nuevas, van montadas sobre unos plásticos que le llamamos monturas. Ese plástico trae adhesivo por la parte de atrás, le pones una gotita de agua y lo adhieres al papel. Y ya sobre eso, ya metes la estampilla y se protege muy bien. Todavía después de eso, lo metemos en unos sobres libres de ácido para darle una mayor conservación. Y están en unas carpetas de argollas. Tengo unas carpetas de argollas. Ricardo. Adelante, Ricardo. Buenas noches a todos. Me encantó a mí no soy coleccionista de estampillas, pero realmente yo iba a decir lo mismo, sí es historia, ¿no? O sea, lo que haces y nos muestras, pues es la evolución de la iconografía de Juárez en las estampillas, ¿no? En ese sentido, yo creo que es súper valioso, ¿no? O sea, para la mayoría de la gente no es conocido, seamos o no coleccionistas, pues lo más que hacemos es pegarlas en un sobre y ya, ¿no? O sea, entonces esto es muy rico, ¿no? O sea, y verdaderamente yo creo que eso es lo valioso de la gente como nosotros que guardamos esas piezas que pueden no tener un valor en el momento aparentemente, pero que al paso de los años estamos conservando pedazos de historia, ¿no? O sea, o que pueden ser utilizados para reconstruir la historia. Entonces, a mí me parece muy valioso tu material. Yo te felicito, la verdad. Es muy sencillo, a lo mejor aparentemente, pero muchas de esas piezas hay muchas muy difíciles. En especial iba a comentarles que en la época de la independencia se hizo una
tarjeta postal, que también ya ahora son filatelia, ya la reconocieron los filatelistas como categoría filatélica, el coleccionismo de tarjetas postales, siempre habíamos estado en paralelo, y en esos años de 1910 se hizo una postal que no conozco el original, pero allí lo dice en la postal, que medía 9 centímetros de largo, y es un águila porfiriana hecha en caligrafía, y allí sí tiene el contenido del texto constitucional de algunos artículos, no recuerdo exactamente, otras 2 cosas más, parte del himno nacional, y el águila y todo lo que es la serpiente, el nopal, está hecho en caligrafía. Es una maravilla. El original debe estar en un museo, ojalá que de veras esté, pero fue una de las tarjetas más bellas que se hicieron para 1910 con esta técnica del último timbre de Benito Juárez que hemos tenido la suerte de ver, ¿no? A primera vista no es el más bello de las estampillas porque pues, parece una copia vil del otro, pero eso de hacerlo hoy día con caligrafía verdaderamente no es fácil. Si lo hubiera hecho yo, me sale nomás una raya. Sí. Pero bueno, felicidades, Alfredo, me gustó Gracias, mucho. Ricardo. Gracias, Ricardo. Elvia, adelante. Buenas noches. Oiga, una pregunta. Yo tengo una duda. La ley del timbre, ¿cuál diferencia hay entre los correos y la ley del timbre que se ponían en los documentos, que se pagaba un timbre y se pegaba en los documentos? Yo le digo porque yo me he encontrado cantidad de documentos casi por media hoja de timbres pegados y se me hace bien raro, 1895, que es lo que yo he encontrado más o menos esos documentos, y se pagaba, pero todavía no le agarro el hilo por qué se pagaban en los documentos, que era la ley del timbre. Sí. Esos son timbres fiscales. Se pagaban impuestos. Entonces, para saber que el impuesto ya estaba pagado, se adherían esas estampillas. Son timbres fiscales. Y a diferencia de los timbres postales, ¿verdad? Que esos van en correspondencia. Entonces, ahorita como pagamos, por ejemplo, el IVA, ¿cómo sabemos que ya pagamos el IVA? Antes, pues se pegaban estampillas fiscales. Inclusive, en algún momento, algunas estampillas fiscales se usaron como postales por la escasez de estampillas. En épocas de guerra se escaseaban y se pegaban esos, ¿verdad? Sí puede haber estampillas fiscales circuladas en cartas. Sí puede existir eso también. Ok. Muy bien, gracias. Sí. ¿Alguien más? Ricardo, ¿querías hablar de nuevo? Sí, nada más brevemente para ampliar lo que decía Alfredo. De hecho, decimos timbre por la ley del timbre. Exactamente, por extensión, como fue ya posterior el uso de servicio postal, como era un valor y estaba la ley del timbre previa, entonces por eso empezamos a utilizar nosotros en México y en lo que es las colonias españolas como el timbre. Y como dice Alfredo, a veces se pagaba, no había estampillas para correo, podías ponerle una de tipo fiscal. En emergencias, en la revolución se llegaron a usar, en otros casos nada más como una cuestión pues de complemento decorativo, porque algunas eran bonitas. En las máximas que refería Alfredo, se llegaron a hacer algunas con ambas, con la estampilla postal y con la estampilla, digamos, del timbre. Sí, nada más. Muy bien. No, yo creo que Elvia ya. Ya, pero no lo puedo quitar. Bueno, pues salud. No puedo quitar. ¿Alguien más? Muy bien, pues un aplauso aquí para Alfredo. Interesante la... Si tienes ahí a la mano la programación. Si no la... No, Bueno, la próxima semana está
Heidi. Por aquí checa. De cualquier manera les voy a compartir el programa anual de pláticas. Y tenemos a Heidi con actos patrióticos. La próxima semana, siguiendo con las pláticas sobre Juárez. Muy bien, pues si no, más. Pues no, si no hay otro comentario. Pues, Bueno, pues quedamos por ahí pendientes. Muchas gracias por tú más breve pero muy concreta, ¿no? Entonces, si quieres, déjame despedirnos. Bueno, pues agradecerles a todos los presentes y a todos los que se conectaron por ahí. Acá en Chihuahua, pues todavía siguen los pronósticos de lluvia. Ha habido buenos aguaceros acá en la zona norte. Unos días en la zona norte, otros días en la zona sur, pero pues ahí la vamos llevando. Entonces, pues si no hay más comentarios que hacer, seguimos en contacto. Pasen un excelente inicio de semana y nos conectamos para el siguiente lunes. Un abrazo. El río Chuviscar, ¿cómo anda, Ale? ¿Perdón? El río Chuviscar, ¿cómo anda? Sabes que el Chuviscar nada más cuando llueve caen los aguacerazos, sube el nivel. No,